En nosotros suceden muchas cosas que son naturales. Por ejemplo, es natural que tengamos miedo, que nos preocupemos, dudar, tener ansiedad. Es natural en nosotros vivir una vida totalmente de inestabilidades. Y muchas otras cosas son naturales en nuestras vidas. Pero lo que no es natural en nosotros es vivir por fe. Es algo que realmente no se da en una forma natural en nuestras vidas. Marcos, en su evangelio, ha venido hablándonos de que Jesús es el Hijo de Dios. Ha venido hablándonos de que Jesús les enseña a sus discípulos los principios del reino de Dios. Pero hay algo interesante en el evangelio de Marcos, que no solamente les dice que Jesús es el Hijo de Dios, no solamente les enseña sobre el reino de Dios, sino que también vemos a través del evangelio que Jesús quiere usar a los discípulos en el reino de Dios. Pero para usarlos, Él tiene que primero trabajar en sus corazones para que sean hombres que vivan a través de la fe. Y como no es algo natural tener fe nosotros, por tanto Jesús tiene que regalarle la fe a algunos de sus discípulos, para que ellos a través de diferentes pruebas que van a tener que pasar, Jesús los expone a vivir por fe. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios escoge hombres como estos discípulos que realmente su prioridad número uno es quién ser el mejor en el reino de Dios? ¿Qué posición yo quiero ocupar en el reino de Dios? Ellos estaban más preocupados por sí mismos que por todas las enseñanzas que Jesús les daba sobre el reino de Dios. Y es algo que realmente trae a nuestra mente. Pero vemos que Jesús, a pesar de todas las inquietudes que ellos tenían referente a sus propias vidas, referente con el reino de Dios, Jesús quería que ellos fueran seguidores fieles de Él y también que fueran trabajadores útiles en el reino de Dios. Y por lo tanto, como la fe no es algo natural en nosotros, Jesús comienza a trabajar en la vida de ellos y comienza a exponerlos a situaciones difíciles en medio de un mundo caído para que la gloria de Dios se vea en la vida de cada uno de nosotros. La semana pasada pudimos ver a través de la multiplicación de los panes y los peces cómo Jesús los pone a ellos a trabajar cuando realmente le había pedido que ellos fueran a descansar. Vemos que Jesús no los ha detenido en su trabajo en el reino. Por tanto, en el contexto en que Marcos nos narra el caminar Jesús sobre el lago, los discípulos estaban agotados, estaban cansados. E incluso Jesús les dio más trabajo a ellos para que alimentaran a la multitud. Y ellos estaban esperando el descanso que Jesús le había prometido. Pero el descanso supuestamente aún no había llegado. Se enfrentaban a un nuevo desafío y no tenían que ver nada con la vida cómoda, con lo que ellos querían que sucediera en sus vidas, que es estar en la comodidad. Y vemos que Jesús les había enseñado en la alimentación que su poder divino más la compasión de Jesús era todo lo que ellos necesitaban. Nosotros podemos motivarnos por ciertas cosas y no tener fe en esas ciertas cosas. Y eso es lo que le pasaba a los discípulos. Se motivaban muchas veces a seguir a Jesús, pero no indicaban que ellos estaban viviendo por fe solamente en Jesús. Y Marcos quiere sacarnos a través de este pasaje que pone a los discípulos en una situación peligrosa. Y uno se pregunta, ¿por qué los discípulos están metidos en una situación tan peligrosa como estar en medio de otra tormenta, en medio del lago que está frente a Betsaida? Así que vemos que los discípulos no estaban allí porque habían confiado en sus destrezas o en sus habilidades como pescadores, ni por su orgullo, ni por su arrogancia, ni por nada. Ellos estaban en esta situación difícil porque estaban siendo obedientes al llamado de Jesús. Jesús les dijo, los hizo ir al otro lado del lago hasta Betsaida. Así que ellos estaban en esa situación difícil porque habían sido obedientes a Jesús. No es que ellos habían creado una situación propia en sus vidas y Jesús los metió en esta situación difícil.
Ellos estaban en medio de esta tormenta porque Jesús les había dicho que fueran y que lo esperaran al otro lado del lago, que pronto se encontraría con ellos. Dice que enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaron al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. La multitud que mismo Jesús había alimentado anteriormente y que los discípulos le habían ayudado a ellos. Así que estaban allí en medio de esta crisis, de esta situación difícil, pero Marcos sobresalta algo. Dice que Jesús desde lejos los está mirando allí en la montaña donde él se fue a orar. Dice, en la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pero tenían el viento en su contra. Jesús es el que los manda a ellos a cruzar el lago. Jesús es Dios. Por tanto, él sabía a dónde los estaba enviando. Él sabía de la tormenta. Él sabía del momento difícil en que ellos se iban a encontrar. Para Jesús no fue una sorpresa que de pronto ellos se sintieran miedo en medio del mar, del lago que se había embravecido. Jesús sabía todo lo que iba a suceder. Jesús había preparado ese momento para colocar a los discípulos donde él quería colocarlo. Pero uno se pregunta, ¿por qué Jesús permitió esta situación peligrosa? Si Él es un Dios compasivo, si Él es un Dios misericordioso, si Él es un Dios de amor, ¿por qué Jesús coloca a los discípulos en una situación difícil? Esta pregunta muchas veces nosotros como cristianos tenemos que hacernos. Porque Jesús nos está enseñando que las situaciones difíciles de nuestra vida tienen el propósito de trabajar en nuestra fe. Tienen el propósito de trabajar en nuestra fe. Jesús es Dios y Él sabe cómo tú eres y Él sabe cómo soy yo. Y Él sabe que una de nuestras cualidades como hombres y mujeres caídos es que podemos creer que en mis propios esfuerzos yo puedo salir de cualquier crisis. Él lo sabe. Que nosotros nos decimos a nosotros mismos, le decimos a la gente, yo puedo salir de esto solo, yo no necesito de nadie. Jesús también sabe que muchas veces nosotros confiamos en muchas cosas en medio de las crisis y no en Jesús. Y lo tercero es que muchas veces Jesús sabe que nosotros estamos confundidos con nuestra pequeña agenda en comparación cuál es la agenda de Dios para mi vida. Así que Jesús quería producir en ellos algo que por ellos mismos no podían producir. Ninguno de ustedes, ni incluyéndome a mí, por mí mismo, por mis propios esfuerzos, puedo producir una fe y una fe que viva por fe. Solamente Jesús puede producir eso en la vida de los discípulos y también en nuestra vida. Por eso Él nos lleva, Él nos coloca en los lugares que tú y yo no queremos estar, que no queremos oír, que nos coloca allí con un propósito para trabajar en nuestros corazones. Para alcanzar en nuestra vida lo que nosotros por nuestros esfuerzos humanos nunca podemos lograr. Y eso la Biblia lo llama redención. Así que las situaciones difíciles en nuestra vida son momentos de redención, son momentos de rescate, son momentos en que Dios aparece para mostrarnos su gracia, su favor gratuito e inmerecido, porque muchas veces se nos olvida que somos salvos por la gracia. Y esto es un regalo que Dios nos ha dado. Así que cada situación difícil en nuestra vida son obras redentoras de Dios en nuestra vida. Y el apóstol Santiago, escribiendo en su carta, también apoya el pensamiento de Marcos en cuanto a las situaciones de nuestra vida para las cuales Dios las usa. Y dice Marcos 1:2, queridos hermanos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Así que las situaciones difíciles, dice Marcos, dice Santiago,
que van a producir en nosotros una constancia de nuestra fe. Y debemos de sentirnos dichosos. Por tanto, quejarse, por tanto, murmurar, cuestionar en los momentos difíciles de nuestra vida, según el pensamiento de Santiago y Marcos, es ir en contra del impacto, de la influencia del evangelio que tiene que hacer en mi vida. La gracia de Dios no nos motiva a quejarnos. La gracia de Dios nos motiva a tener nuestra seguridad totalmente en lo que Dios está haciendo en nosotros a través de la prueba, que es santificarnos, transformarnos y lograr que tú y yo, si hemos creído en Cristo, vivamos por fe. Cuando ellos estaban en la barca, en ningún momento ellos se recordaron de tantas enseñanzas que Jesús le había dado a ellos. Incluso se habían olvidado hasta que Jesús, hace unos versículos atrás, había levantado a la hija de Jairo entre los muertos, que había sanado a una mujer que tenía un gran flujo de sangre. Se habían olvidado de todos los milagros que Jesús había hecho. Incluso anteriormente, en el capítulo anterior, ya lo había librado de una gran tormenta. Y a ellos se les había olvidado todos esos momentos donde Jesús mostró su gracia, su poder y su compasión. Nuestra vida está llena de situaciones difíciles. Y Jesús las usa para mostrarnos que nos ama y que son momentos en que Él va a usar para transformar nuestras vidas. Pero porque yo esté pasando situaciones difíciles, no quiere decir que Jesús me ha abandonado. Dice que Jesús estaba de madrugada y los estaba mirando a ellos desde lejos. De madrugada vio a los discípulos que hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Y dice que se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Imaginémonos a los discípulos. Están cansados, están agotados por servir a las multitudes. Jesús le promete un descanso, el descanso no llega. Más bien le dice, sigamos trabajando. Pensaban, bueno, ya después de que hemos alimentado a la multitud, Jesús nos va a dar ese descanso. Y ahora Jesús nos manda a ir al otro lado, en vez de ahí mismo en la montaña solo, descansar con Él, recuperar la fuerza y seguir. O sea, Jesús, como podemos decir, lo estaba cargando y cargando y cargando. Y dice, ahora vayan al otro lado del lago hasta Betsaida y espérenme allí que voy a despedir a la multitud. Y ellos estaban cansados. Y a pesar de eso, tuvieron que enfrentarse a una situación difícil, preparada totalmente por Jesús. O sea que en la mente de Jesús no había descanso para ellos. Para la mente de Jesús era seguir buscando su corazón, seguir persiguiendo su corazón, seguir trabajando ahora en el corazón de los discípulos que estaban cansados, agotados y con deseo de realmente descansar. Marcos nos enseña en este momento en que Jesús está caminando sobre el lago, que Jesús sabe lo que Él va a hacer. Totalmente Jesús tiene el control de esta situación. Y nosotros muchas veces en las dificultades queremos que Dios remueva las dificultades. ¿No es verdad? Queremos que Jesús remueva nuestras dificultades. Es más, casi todas nuestras oraciones Señor, quítame este problema, que cese este problema, no quiero sentir más este dolor, quítame de esta crisis, déjame pasar esta situación financiera. Siempre estamos pidiéndole a Jesús que nos quite de una situación difícil. Pero Jesús tenía otro plan y no era quitarle la situación difícil, sino trabajar en sus corazones en esa situación difícil. Nosotros pasamos todos situaciones difíciles, sin excepción de los que estamos en este cuarto, en este lugar. ¿Cómo pasamos las dificultades? ¿Cómo oramos en las dificultades? Realmente cuando estamos pasando situaciones difíciles en nuestra vida, le decimos, Señor, gracias por este momento de redención. Oh Señor, gracias porque me vas a transformar a través de esta crisis. Oh Señor, gracias
porque siento tu presencia y me siento lleno del poder de tu Espíritu Santo. No es verdad. Decimos, Señor, quítame esta enfermedad, quítame este dolor, que pase de esta situación difícil de mi vida. No oramos por momentos donde la gracia de Dios se vea en nosotros y nos transforme a través de la gracia. Porque nuestro pensamiento evangélico es que toda situación difícil viene del diablo. Viene de o el pecado que ha cometido otra persona o el pecado que he cometido yo. Pero muchas situaciones Dios las provoca para trabajar en nuestros corazones. Son momentos de redención en nuestra vida. Son momentos de rescate. De no solamente de la situación, sino de nosotros mismos. Porque a veces no caminamos ni vivimos por fe. Jesús se acercó a la barca. Sin embargo, el viento estaba en contra de ellos. Nada había cambiado en el escenario. La barca seguía subiendo de arriba hacia abajo, las olas seguían golpeando la nave. Seguía el viento fuerte, pero Jesús estaba allí. Y Marco nos enseña, o Dios a través de Marco, que aunque estemos en las situaciones difíciles y Dios no las quita, Dios ha prometido estar con nosotros allí en la barca, allí en la situación. Aun cuando nosotros no lo veamos, porque muchas veces somos como los discípulos que vemos fantasmas, pero no vemos a Jesús en nuestras circunstancias y en nuestras crisis. Así que Jesús está trabajando en su corazón, porque vivir por fe es ver a Jesús en cada momento de nuestras vidas. Pero no siempre es así. Somos como los discípulos que no vemos a Jesús. Aunque Jesús nos ve a nosotros, Jesús no quería pasar de largo porque quería ignorarlo. Jesús quería pasar de largo para que ellos pusieran su mirada en Él. Jesús no estaba perdido, no necesitaba un GPS para que lo orientara, dijera, me confundí, esta no era la barca. No, Jesús sabía a dónde Él iba, pero Él quería que los discípulos lo miraran a Él. Cuando Jesús llega a la barca, todo se mantuvo, pero Jesús estuvo con ellos en la situación difícil. Y eso les recuerda a ellos el Evangelio. El Evangelio es quién es Cristo y lo que ha hecho Cristo por ellos. Y ese propósito que ellos tenían firmemente de que ellos podían por sí solos salir de esta situación a través de su destreza como pescadores o habilidades como pescadores, Jesús les muestra que esas habilidades que ellos tenían no funcionaban en medio de la crisis. Y que solamente con la intervención de Jesús podía cambiar toda la situación, que no era el propósito solamente de que cruzaran hacia el otro lado del lago, sino que en medio de la crisis que Jesús había provocado, era trabajar en la fe de ellos, como trabajar en la fe también de cada uno de nosotros. Así que detrás de esta situación está el momento de santificación y transformación de Jesús en el corazón de sus discípulos. Jesús está mirando que pronto se acerca el momento de transformar el corazón de estos hombres que están en peligro. Dice que al anochecer la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio a sus discípulos que hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en su contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasar de largo. Muchos de nosotros, cuando pasamos por situaciones, pensamos que Jesús se va a acercar para aliviarnos. Pero realmente Jesús no tenía que pasar, hacerse ese paseíto por encima del lago caminando, solamente con el motivo de aliviarlos a ellos o de que ellos lograran remar felizmente hasta la otra orilla y llegaran sin ningún problema. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Jesús no necesitaba caminar sobre el mar para que ellos lo vieran. Jesús desde la misma montaña podía dar su palabra. El viento se desaparecía. La barca volvía a tomar su naturaleza de estabilidad y el mar se hubiera calmado solamente por decir su palabra. No tenía que darse un paseo sobre las aguas del mar, del lago de Galilea. Jesús entonces tenía un propósito al caminar sobre el lago. Y el propósito que Jesús tenía de caminar era aparecerles a los discípulos en medio de su dificultad, pero que ellos fueran impactados por su presencia.
Cuando estamos en momentos de necesidades, momentos difíciles en nuestras vidas, nunca conectamos esos momentos con momentos en que Dios me ama. Y porque me ama, es que estoy en esta situación. Porque Él quiere trabajar en mi corazón. Nunca pensamos que los momentos difíciles de nuestras vidas son momentos en que Dios quiere que experimentemos rescate, redención. Jesús se acercó a ellos para que ellos pudieran ver que cada milagro que Jesús hacía estaba destinado para transformar sus vidas, para cambiar sus vidas, para que ellos vivieran por fe, para que aprendieran a vivir por fe. Porque si eran los hombres que iban a continuar la obra de Él, las multitudes, la gente, tenían que ver en ellos hombres que viven por fe. Y no hombres que tienen temores a las situaciones difíciles, porque ellos tenían que empezar a enfrentarse a situaciones difíciles por causa del Evangelio y por causa del nombre de Jesús. Jesús no cambió el escenario. Jesús quería representar en este escenario que Él es el Evangelio que transforma en medio de cualquier situación en nuestras vidas. Dice que los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar y llenos de miedo por lo que veían. Uno se pregunta, después de casi más de un año, casi 2 años que estaban andando con Jesús, ¿por qué no habrán distinguido a Jesús? Estaría muy oscuro el lago, tan oscuro estaba que no pudieron ver de cerca a Jesús, distinguir a Jesús. Yo creo que la única respuesta que podemos encontrar para esta reacción o este comportamiento de los discípulos, que Jesús lo que quería lograr en ellos es un asombro. Sí, wow, Jesús está conmigo en los momentos de dificultad. Y en vez de reaccionar, decir, es realmente el Dios con nosotros, el Emmanuel, el que siempre está con nosotros. Ellos reaccionan totalmente opuesto y ven un fantasma. No pueden distinguir el asombroso y maravilloso Hijo de Dios. Pero sabe, a ti también te pasa y a mí también. A nosotros nos pasa con mucha frecuencia. Porque no estamos preparados. Porque no estamos viviendo por fe. Porque no pensamos que cada momento de nuestra vida Jesús lo está usando para que yo cambie mi corazón. Y eso es vivir por fe. Vivir por fe no solamente es creer la certeza de lo que tú esperas, lo que vas a recibir. Vivir por fe en el contexto de Marcos es ser transformado, es ser cambiado, es no resistir al cambio que Dios está provocando en la vida de los discípulos. Que no puedan seguir viendo a Jesús como un fantasma, sino que puedan seguir viendo a Jesús siempre como el Hijo de Dios, que viene al rescate de ellos mismos. Pero nosotros no estamos preparados. Igual que los discípulos. Ellos veían milagros tras milagros, gloria tras gloria. Sin embargo, no estaban impactados por el Evangelio. Así que podemos creer en las Escrituras, podemos saber del plan de la salvación, podemos saber que somos salvos por la fe, pero no vivir por la fe. Ellos sabían muchas cosas, pero no estaban viviendo por fe. Estaban haciendo resistencia al Evangelio, no estaban siendo asombrados por el Evangelio, y Jesús muestra que no estaban siendo impactados por la vida de Jesús en la vida de ellos. Habían olvidado quién es Jesús y qué había hecho Jesús por ellos. ¿No es verdad que nunca pensamos en los momentos difíciles cuánto Jesús nos ama? Más bien preguntamos, Dios no está cerca de mí. ¿Por qué me pasa eso a mí? No le pasa a otra persona. Somos como los discípulos, nos llenamos de pánico, de miedo. Incluso tenemos hasta envidia de otras personas porque no les pasa lo que me está pasando a mí. Jesús vio su reacción. Pero hay algo que me gustó del pasaje, que yo no hubiera hecho. A pesar de que Jesús esperaba un asombro de ellos, Jesús esperaba que todas las enseñanzas que Él había compartido estuvieran haciendo algún efecto en la vida de ellos, pero nada había sucedido. Podemos decir, en cierta manera, Jesús se llevó tremendo chasco.
Se voy a preparar esta situación para mostrarle a toda mi audiencia que realmente estoy impactando la vida de ellos. Ya llevo casi 2 años con ellos y les estoy impactando. Vas a ver cómo ellos se van a asombrar y van a reconocer que yo soy Dios y ellos van a seguir confiando en mí. No, güey, esa no fue tristemente la reacción. Vieron un fantasma. Algo que era para asombrarse les dio miedo. Algo para que le diera paz y seguridad le dio temor. La presencia de Jesús les dio miedo, les dio temor. No le fundó aliento, no le fundó paz. Y eso indica que todo lo que Jesús les había enseñado no habían aprendido nada, porque nada estaban aplicando en sus vidas. Estaban todavía centrados y preocupados en ellos mismos. ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién se va a sentar a tu diestra? ¿Quién va a ser el mejor en el reino tuyo, Jesús? Pero no estaban preocupados por trabajar en sus vidas a través del poder del Evangelio. Y hay algo que Jesús hizo que yo no hubiera hecho. Yo hubiera votado a todos los discípulos. A todos los hubiera votado. Y ustedes no me sirven a mí para esta gran comisión. ¿Cómo ustedes me ven a mí? ¿Cómo voy a ser yo un fantasma? Hello. Ustedes aquí se critican, no pueden distinguirme. Yo no me cambio de ropa cada rato, ni me dejo la barba, me pongo un bigotico, ni me pego un pelado extraño. Yo no cambio mi look. Yo sigo siendo el mismo Jesús. Sin embargo, es un momento de gracia y Jesús sigue con ellos. En vez de eliminarlo, Jesús se ha propuesto trabajar en tu corazón y en mi corazón. No solamente cuando eres fiel, aun cuando eres infiel a Dios, aun cuando no ves a Jesús y ves un fantasma, Dios ha prometido estar con nosotros. Dios ha prometido cambiar nuestra vida porque sabe que no vivimos por fe. Porque no es algo natural en nosotros y Él continúa trabajando en nuestra vida y no nos desecha como tal vez muchos de nosotros haríamos. Jesús vio la reacción y ellos estaban llenos de miedo. Y vemos que muestra su gracia porque le dicen, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Jesús le estaba diciendo, es imposible que en cualquier situación que ustedes se encuentren y que yo no esté, que ustedes tengan miedo. Si yo estoy, yo soy el Emmanuel, el Dios que está con ustedes, el Dios del pacto, el que cumple las promesas, el Dios que le ha dicho a ustedes que lo voy a amar hasta el fin, el Dios que ha prometido estar con nosotros, aunque nosotros fuéramos infieles. Jesús le dice, es imposible que ustedes puedan tener miedo si yo estoy con ustedes. Ellos no entendieron esta situación. Incluso le dijo, soy yo. Posiblemente muestra a Marcos que ellos no conocían muy bien el Antiguo Testamento. Como muchas veces nosotros no conocemos bien las Escrituras y no nos pueden ayudar en el día de la calamidad, como dice el salmista. Pero ellos cuando vieron, soy yo, ellos tenían que haberse conectado con Éxodo capítulo 3. Donde Dios envía a Moisés a una situación peligrosa, a regresar otra vez a Egipto para sacar a su pueblo de la esclavitud hacia la tierra prometida. O sea, Dios envía a Moisés otra vez a una situación difícil cuando él huyó. Él escapó de la situación difícil pensando que todo iba a seguir normal y sin problema. Y vuelve Dios a meter a Moisés en otro gran problema, en otra situación difícil. Pero Moisés le dice, a mí no me van a creer, a mí no me van a escuchar. Es más, yo no sé ni tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy el que soy. Es lo mismo que le está diciendo Jesús. Yo soy el que soy. Yo soy el creador del cielo y la tierra. Yo soy el que he estado con ustedes. Yo soy el que los voy a redimir. Yo soy el que voy a ir al Cordero para morir por ustedes en la cruz del Calvario. Yo soy el que soy. Así que hay veces se nos olvida quién es Dios. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es el que cumple sus promesas. Yo soy el que soy, que prometí redimirlos a ustedes. Yo soy el que soy, que trabajaré en ustedes
para que confíen en mí. Esa voz del yo soy, la misma voz que escuchó Moisés allí en medio de la zarza, es la misma voz que le habló a sus discípulos. Es la misma voz que nos habla a través del Espíritu Santo, en que nos dice a nosotros: no le tengas miedo a las tormentas, no le tengas miedo al viento fuerte, ni a la barca cuando esté subiendo o bajando. En cada situación difícil, tú vas a ver la gloria de Dios. Son en los momentos difíciles donde nosotros nos confrontamos con nuestras debilidades. Somos como los discípulos, por mucho que rememos, no podemos cruzar el lago. Ahí en esos momentos es cuando Dios nos muestra a nosotros realmente que no podemos tener control de nuestra vida, ni de la vida que nos rodea. Que nosotros mismos no deberíamos de quejarnos ni murmurar en medio de las situaciones difíciles, sino como le dice Jesús: yo soy el que soy, no tengan miedo. Confíen en mí. Confíen en mí. Jesús se subió a la barca y dice que el viento se calmó. Y estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Este es un pasaje que podemos ver que nosotros podemos asombrarnos por las maravillas de Dios y aún no vivir por fe. Hay una gran diferencia entre estar asombrado y vivir por fe. Podemos asombrarnos de todos los milagros que Jesús ha hecho al leerlos a las Escrituras, pero eso puede ser que no provoque en mí vivir por fe. Así que los discípulos no podían estar asombrados porque no estaban viviendo por fe. Y no pudieron entender una vez más que su maestro es el que estaba con ellos en medio de la situación difícil para una vez más redimir, rescatarlos de ellos mismos. Fíjense cómo Marco va terminando. Dice: tenían la mente embotada. En el griego dice que tenían resistencia al cambio. Así que todo aquello que Jesús había preparado, lo que sacó a la flor de la vida de ellos, es que ellos estaban resistiendo a cambiar sus mentes y sus corazones. Ahora Jesús, si escogió a estos hombres, Él tenía que cambiar sus mentes y sus corazones. Porque iban a ser los líderes de la iglesia, eran los que iban a ser los promotores del reino de Dios. Y hay dos cosas difíciles que se muestran en cualquier situación difícil de nuestra vida. Una de las cosas que nos causan temores es que lo voy a perder todo. Ellos pensaron que iban a perder su vida, iban a perder la barca, iban a perder su empleo, iban a perder su familia. Y ese es uno de los temores en la crisis, que lo vamos a perder todo. Pero si lo vemos en el sentido espiritual y no en el sentido material, todo para ellos era su ego. Hasta ahora ellos estaban pensando en ellos mismos. Y no les importaba ni estaban preparados todavía para seguir extendiendo el reino de Dios. Eso es lo primero que pasa en nuestra vida. Tenemos miedo porque voy a perderlo todo, todo lo que es mío. Y el segundo peligro que tenemos en las dificultades es que yo quiero que Dios la quite. Que me traiga la vida cómoda, fácil, sin problema, la vida feliz. Quiero que Dios quite toda dificultad de mi vida. Sin embargo, ninguna de las dos cosas estaban en los planes de Jesús. Jesús no quería destruir todo, porque Jesús sabía que era un proceso que tenía que trabajar en la vida de cada uno de sus discípulos. Muchas veces cuando estamos en dificultades, huimos de relaciones conflictivas. Por eso la gente se divorcia. Si yo me separo de esta persona, ya salgo de esa situación. Si cambio de trabajo, voy a resolver mis problemas financieros. Si me mudo de estado, voy a resolver los problemas de los problemas sociales que hay en la ciudad del sur de la Florida. Pensamos que huir de las situaciones van a cambiar las situaciones. Pero si no cambia mi corazón, donde quiera que yo vaya, mi corazón sigue siendo el mismo. Necesita ser rescatado
por Cristo Jesús. Pero pensamos que podemos huir y es por eso que en cada situación queremos que Dios quite toda la situación difícil de nuestra vida, que no pasemos por ninguna de esas situaciones. Pero tenemos que recordar que la esperanza se llama Jesús, el que dijo, yo soy el que soy. Yo soy el que está contigo en toda situación de tu vida. Ahora mismo los muchachos van a regresar a las escuelas. Yo sé que muchos jóvenes y jovencitas en algún momento se han sentido rechazados o rechazadas por una amiga o por un amigo que no esperaban que lo rechazara. Y sienten un profundo dolor en su corazón porque han sido despreciados por supuestamente personas que lo deberían de amar o esperaban que los amara. Y ellos se llenan de un profundo dolor y muchas veces le dice al padre y a la madre, no quiero ir más a la escuela. Cámbiame de escuela. Me siento mal entre esas amigas y amigos míos. Sin embargo, deberíamos decirle a nuestros hijos, recuérdate que el Emmanuel está contigo. Y este desprecio de tus amigos y tus amigas es un momento de redención en que Dios quiere trabajar en tu corazón para que comiences a vivir por fe. Pero ¿qué hacemos los padres? Te saco de high school, de aquí de Hialeah High, y lo pongo en América. En América no va a encontrar las mismas personas que los de Hialeah High, que parecen ser, es verdad que parece una cárcel, está todo enrejado. Y tal vez América es diferente, es más amplia. Sin embargo, no le hablamos que piensen en que Cristo está con ellos. En América y en Hialeah High. En este lugar y en el otro lugar, Jesús está con ellos. Y ellos deben de poner su mirada es en Cristo Jesús. Esa es su esperanza. Ese es el Emmanuel que ha prometido ayudarlos a ellos en medio de cualquier situación difícil hasta que lleguen a ser adultos y seguirá el Emmanuel con ellos en otras de situaciones difíciles que tendrán que vivir. Mi esperanza no está en nada de este mundo. Nuestra esperanza está solamente en una persona que ha decidido invadir mi vida para rescatarme de mí mismo, de mi propio corazón. ¿Cuántos momentos difíciles tú te predicas el Evangelio? Muchas veces nos predicamos el falso Evangelio. Como muchos dicen por ahí, reprende y cancela. No acepto eso, no quiero que eso eso no es para mí. No, eso va a ser para el otro, no para mí. Eso es un falso evangelio. El evangelio que debemos de predicar no es que tú quites, no es que yo rechazo, no es que yo voy a aceptar el dolor o el sufrimiento. El verdadero evangelio es el que debemos de predicarnos a nosotros mismos, que Dios está cambiando mi vida, está transformando mi vida y Él ha prometido estar conmigo. Pero nos llenamos de falsas esperanzas pensando que la situación difícil ha venido del diablo, ha venido del pecado. Y Dios prepara a veces situaciones difíciles para trabajar en nuestros corazones y redimirnos, rescatarnos, transformarnos y veamos su gracia en nosotros. Debemos entonces predicarnos el Evangelio. Y se nos olvida el Evangelio. Hay una canción en inglés que me gusta, dice, soy un hijo de Dios. I am a child of God. Soy un hijo de Dios. Esa es mi identidad. Y eso tenemos que repetirnos. Yo no soy cualquier persona. Yo soy un child de God. Soy el hijo y la hija de Dios. Y Él me ha adoptado no porque yo pueda remar fuertemente ni por mis esfuerzos humanos. Él me ha adoptado por su gracia. Nada que yo haga, aún mis grandes fidelidades a Dios, aún mis momentos grandes de intimidad con Dios, eso no permite que yo sea aceptado o rechazado. Soy aceptado por la gracia, por el regalo gratuito y merecido, no por lo que yo pueda hacer o yo deje de hacer. Soy un hijo de Dios. Y ese es el problema que tenemos nosotros, que no nos vemos como hijos de Dios, sino de María de José. No nos vemos como hijos de Dios. Hay una historia que cuando yo la leí por primera vez, es la historia de David y Goliat. ¿Se acuerdan todos? Está en el libro no de Samuel, sino primera de Samuel, capítulo 17.
El pueblo de Israel va al campo de batalla y se enfrenta a los filisteos. De pronto sale un hombre bien alto, fuerte, bien práctico en la guerra, acostumbrado a pelear. Y el pueblo de Israel vio a Goliat. Y dice que el pueblo de Israel sintió miedo de pelear contra los filisteos. Si usted nota a Saúl, cuando él habla de los filisteos y habla de Goliat, él había perdido su identidad en el Dios de Israel y había puesto su identidad en él mismo. Y él dice, esta gente son muy poderosos. Él ve a los filisteos muy grandes, él ve la crisis muy grande, pero ve a Dios muy pequeño. Y al ver a Dios pequeño, él se ve pequeño delante del gigante. Pero la historia continúa y dice que apareció uno de los hijos de Isaí que le fue a llevarle el lunch a sus hermanos. Eran las 12 del día, le tocaba el break. Y se lo va a llevar a la factoría a los hermanos. Y cuando ven a David, David ve y le dice, ¿qué le pasa a ustedes que no están peleando? ¿Ustedes que vinieron aquí? ¿Para mirar las flores del campo? Ustedes vinieron a pelear contra los filisteos. Es lógico que ustedes peleen. Pero dice, le dicen, tú estás medio loco, David. ¿Tú no te has fijado el gigante que está saliendo y nos está desafiando? Él dice, oh sí, yo lo he visto que es gigante, pero sabe que mi Dios es más grande que él. Él lo dice. ¿Sabe qué? Cuando yo he matado, que lo he cogido por los pelos al león y al oso, y lo he arrastrado y le he dado tantos puñetazos que lo he matado, si Dios no me libró del oso y del león, no me va a librar de este filisteo. Él reconocía que su poder y su destreza no estaba en el puño de él, sino en el puño de la mano del Señor que golpeaba al oso y golpeaba al león. Y le quitaba la oveja que el lobo, que el león y el oso le quitaban. Claro, si él vio su identidad en Dios, él dice, entonces este gigante es pequeño y el Dios de Israel es más grande. Así, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar en esta batalla? ¿Los filisteos o nosotros? Él dice, entonces, si es Dios, yo voy. Y fue a la batalla. Su identidad la recordó. Saúl y el ejército la olvidó. En los momentos difíciles, entonces hay que preguntarse, ¿dónde está mi identidad? Él recordó, mi identidad está en el Dios Todopoderoso. Y si Él está conmigo, yo puedo ir a la batalla. Y así hizo David. Fue a la batalla y con unas piedras derrumbó al gigante. Y él le dijo, no es por mi destreza, no es porque yo tengo una buena puntería y le di ahí al Goliat. No, porque yo voy en el nombre del Dios de Israel. Tú vienes con espada y jabalina. Yo voy a ti en el nombre del Dios del ejército de Israel. David tuvo presente su identidad en Cristo. Él es el Dios de Israel. Él es el Dios de la iglesia. Entonces, ¿dónde debe estar nuestra identidad? Debe estar entonces en Cristo. Y no en mí mismo. No en mi poder, no en mis capacidades, no en mis habilidades, sino en el poder de aquel que está conmigo. No importa que pasen una situación difícil. No importa que me la quite o no me la quite. Mi identidad está en el poder de Dios. Y Él usa toda circunstancia en nuestra vida como un acto de redención. Que eso es lo que enseña la batalla de Goliat y David. Que los personajes importantes no es David ni es Goliat. Es el Dios de la redención gratuita y merecida. Que Él se acerca a un pueblo lleno de miedo, cobardes, incapacitados. Y Él los rescata. Y los hace libres para que confíen y vivan por fe en el Dios verdadero. Nuestra identidad, entonces, está en Cristo. Voy a leerle porque no quiero escapar. A mí me fascina leer Primera de Samuel. Lo he leído muchas veces y cada vez que lo leo me motiva. Dice, entonces David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo.
yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda su vida. David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa. Estaba loco David, ¿verdad? Usted, si un cocodrilo le coge la pata, el pie de su hijo, perdón, ¿usted va y le da golpe al cocodrilo? ¿O se llena tanto pánico que el cocodrilo se lo lleva? Y después dice, bueno, ahora voy a ir. No, ya es tarde si al cocodrilo se lo llevó por ahí para abajo. Él dice, no, yo voy y lo persigo. Y lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la, en vez de correr, dice, lo agarro por la melena. Y lo sigo golpeando, dice, hasta matarlo. Más loco todavía, ¿no? Porque tal vez le dan 2 o 3 golpecitos para ver si se va. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando no a David, no a Saúl, dice él, al ejército del Dios viviente. El Señor me libró de las garras del león y del oso. También me librará del poder de este filisteo. Anda pues, dijo Saúl. Dijo, allá tú. Y fíjate lo que dice él. Y el que el Señor te acompañe. Él sabía que el Señor lo iba a acompañar. Y él sabía que el que iba a derrumbar a Goliat no era él, era el Señor. David entonces nos está diciendo que estos momentos de crisis son insignificantes a los ojos de Dios. Dios tiene el poder para usar estos momentos que para nuestro punto de vista es muy grande. Es casi que no podemos salir de ellos. Pero Dios, el Dios Todopoderoso, es el que nos da la victoria. Es el que realmente nos ayuda en medio de cualquier circunstancia de nuestras vidas. Cuando te ves con todas estas montañas de dificultades que nos enfrentamos, a veces pensamos que es el diablo que va a ganar. ¿No es verdad? Ahora nuestros hijos regresan a las escuelas que están corrompidas, desde la primera puerta hasta la salida hacia afuera. Pero no pensamos, quien va a ganar esta batalla no es el enemigo, es Cristo. Y esa es nuestra confianza. No es el enemigo el que lleva la ventaja, es Cristo el que tiene el control y está guiando su historia, tu historia, mi historia. Aunque todo pareciera que esto va mal, Cristo es el que gana la victoria. Y tenemos que creer, tenemos que confiar que Él es el que gana nuestras batallas. Porque soy una hija, porque soy un hijo de aquel que lo gobierna todo, lo controla todo. Y Él me ha traído por gracia a una relación eterna con Dios. Pero a veces la gracia es incómoda. Y hace falta, necesitamos gracias incómodas, donde Dios nos mete en situaciones difíciles en nuestras vidas para Él mostrar esa gracia, ese favor en nosotros. La fe cambia tu forma de vivir. Y esa es la gran diferencia entre vivir asombrados y vivir por fe. Usted puede estar asombrado por un auto muy grande, muy bonito que le han dado, pero eso no quiere decir que usted vive por fe. Usted puede estar asombrado por un milagro, pero eso no quiere decir que usted vive por fe. Usted puede conocer un poco de las Escrituras, saber de las Escrituras, pero eso no quiere decir que usted vive por fe. Usted puede venir a la iglesia domingo tras domingo. Usted puede participar en la adoración, cantar domingo tras domingo. Y eso no quiere decir que usted esté viviendo por fe. Podemos hacer muchas cosas y no vivir por fe. A veces nos vivimos más cómodos, más satisfechos con lo poquito que yo sé de la Biblia, con lo poquito que yo puedo servir, con lo poquito que yo le puedo dar a Dios, con lo poquito, con las migajas. Me siento contento como soy. Vivir por fe es vivir cambiando.
Es vivir siendo transformado por todas esas enseñanzas que nosotros al estudiarlas y leerlas en las Escrituras van cambiando en mi vida. Es cierto que no vivimos por fe, pero es cierto que vivimos en un proceso de santificación en que cada vez más Dios nos está haciendo vivir por fe. Estamos siendo cambiados, estamos siendo transformados. Vivir por fe no es pensar que usted va a lograr ese trabajo. Vivir por fe no quiere decir que usted va a tener una buena familia. Vivir por fe es que Dios está haciendo una obra de transformación en su vida y en mi vida para llevarnos a ser como Jesús. Eso es vivir por fe, porque fe es confiar en la obra de redención que Dios está efectuando en nuestras vidas. Y es posible ser un creyente y tener el corazón haciendo resistencia al cambio. Y no vivir asombrados. Cuando uno lee Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 a la iglesia de Éfeso, cuando Juan le escribe, dice, tú no soportas las falsas enseñanzas, tú trabajas duramente, realmente estoy maravillado, pero has dejado tu primer amor. Ya no te asombra que yo te cambie, ya no te asombra ser diferente, ya no te asombra en que tú debes de saber que ya no puedes ser la misma persona que fuiste ayer, ya no te asombra mi amor, que te impactó un día cuando pudiste comprender que eras por salvo. Me asombré de la gran maravilla de Dios a través de la cruz, pero ya la cruz no está haciendo cambios en mi vida. Eso no es vivir por fe. Puedo saber todo lo que tiene que ver con la cruz, pero la cruz puede estar muy lejos de impactar mi vida. Puede ser como un fantasma para mí la cruz. Muchas veces dejamos a un lado la gracia de Dios. Estamos muy lejos de Navidad. No es que estoy fuera de contexto, pero pronto ustedes se van a acercar a Navidad. Y van a tener que enfrentarse al mismo problema de Navidad. Voy a ponerle una ilustración para que podamos entender algo tan lindo. Cuando llega Navidad, cada uno de nosotros pensamos en nuestros hijos. Decimos, bueno, a mi hijo Andy, mi hijo Josué, ya no, ya están grandes. O bueno, aunque aún así les regalo una camisa. Pero pienso, este pullover es el que va a ajustarse a él. Esta es la marca que a él le gusta. Estos son los tenis que le gusta, son blanquitos, que tapaba. Al otro le gusta esta ropa. Trato de a mis nietos al otro. A algunos hermanos en la iglesia le hago regalos, de este le sirve el otro. Trato de buscar el regalo, no perfecto, pero que se ajuste a esa persona. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa es la verdad. Mis hijos y mis nietos, y me imagino que muchos de ustedes, ¿verdad? A mí no me gusta el perfume, ¿verdad? Si usted me regala perfume, ¿qué tengo que hacer con el perfume? Regalarlo. ¿Verdad? Mira, a Samuel le gusta todos los perfumes que me regalen, te los voy a pasar. No me gusta el perfume, nunca me gustó el perfume. Es más, no me gusta, le doy gracias a Dios a mi esposa que no le gusta el perfume, porque teníamos una pelea constantemente, de día y de noche, porque no me gusta el perfume. Quiere decir que si usted va a regalarme un perfume, no es el regalo adecuado para mí. Pero supongamos que usted dice, bueno, a él le gusta la herramienta, y me regala una maquita, ¿verdad? Un taladro, maquita, que es la marca que me gusta, que se mete, que vale 100 y pico pesos. Dice, le estoy dando el regalo que se ajusta al pastor porque él va a usar más, el perfume lo va a botar. Pero el maquita, el taladro, ya saben, vayan reuniendo para Navidad. Ese sí le ajusta. Pero usted se imagina que usted me regala el maquita y yo veo el maquita, wow, gracias hermano, tú no te puedes imaginar, me ahorraste $150. No tuve que ir a Home Depot. Y de pronto coge el maquita y lo tira a un lado y empiezo a tratar con la caja destornillar un tornillo. Dice, wow, el pastor se asombró por el maquita, pero está jugando ahora con la caja. Muchas veces nuestros hijos hacen eso. Usted le regala el regalo que usted quiere, él lo hizo, wow, me lee esto, lo que sea. Tiran el regalo y se ponen a jugar con la caja. Así es Dios con nosotros. Él nos da el regalo que tú necesitas y que yo necesito, el regalo adecuado para nosotros. ¿Y qué hacemos?
¡Wow! ¡Qué bueno que Dios me regaló la vida eterna! Me voy a ir para el cielo. Quiero irme ya, right now, ahora mismo me quiero morir e irme para la eternidad. Pero ¿qué hago después con el regalo? Me pongo a jugar con la caja. ¿No es verdad? Nos ponemos a jugar con la caja. Le damos más valor a la caja que al mismo regalo. Y esa caja, podemos ponerla en forma simbólica, representa todo aquello que realmente le da gozo, le da alegría a mi vida, que le doy valor a eso, pero por otro lado, el regalo, el contenido de la caja es la vida eterna, y llega un momento en que ya no me interesa la vida eterna. Ya no me interesa ser cambiado. Ya no me interesa leer las escrituras como hacía al principio. Ya no me interesa orar. Ya no me interesa compartir mi fe. Ya no me interesa. Sigo creyendo en Cristo, pero ya el regalo ha perdido su valor. Sigo jugando con la caja. Nosotros somos así en esta ilustración. Así eran los discípulos. Ellos estaban jugando con la caja. ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el mejor? ¿Quién va a tener más dinero? ¿Quién va a tener más títulos? ¿Quién va a ser más próspero? ¿Quién va a tener la mejor casa? ¿Quién va a tener la mejor familia? Y el regalo, ahí quedó abandonado. Quiere decir que muchas veces las cajas quieren robarnos el mejor regalo, que es la vida eterna. Ese regalo que Dios nos ha dado. Y hemos perdido esa combinación de estar desesperados de la gracia de Dios, de ese regalo. Necesitamos ver constantemente ese regalo en mi vida, tenerlo frente a mí. Y por otro lado, esa combinación hermosa de celebrar constantemente que tengo el regalo y que no tengo la caja. Que la caja no sirve para nada, dice Jesús, porque son todas las cosas temporales que pasan. Tengo el mayor regalo. Y eso debería a mí motivarme a compartir ese regalo. Debería motivarme a mí a valorar ese regalo y leer sobre ese regalo en las Escrituras. Y de cada día profundizar en el conocimiento de ese regalo. Tristemente, hay tantas cajas que tratan de devorar eso que una vez impulsó nuestras vidas y nos asombraba, que la gracia de Dios es un gran regalo. A veces no nos sentimos tan apasionados por Cristo, porque estamos detrás de otras cajas que sí le damos valor, que sí le damos importancia a nuestras vidas. Ya no nos asombramos. Ya no decimos, oh Dios, cada mañana levantarnos, gracias porque me has salvado. Gracias por ese regalo tan hermoso que me has otorgado gratuita y merecidamente. Oh Dios, quiero salir de este lugar, de mi hogar, y salir por el mundo, por el trabajo, la escuela, donde quiera que vaya, hablarles a la gente de esta gracia, que aunque estés pasando por situaciones difíciles, no pida que te saque la situación, pide que Dios se manifieste en la transformación en medio de esta situación. Pero aún tenemos un evangelio confundido, distorsionado, de que el evangelio es que Dios nos saque de todas nuestras dificultades. El evangelio es el momento de redención, de rescate. Y para rescatarnos tenemos que estar en lugares difíciles, donde yo no puedo remar, donde no tengo la habilidad para salir, sino que Él viene a rescatarme y sacarme y enseñarme a vivir por fe. Por eso necesito ser rescatado día a día, por esa gracia que un día me rescató. Por eso necesito estar donde Dios quiere que esté, para que produzca ese tipo de fe en mi vida, que vaya progresando en esa fe. Jesús es nuestra justicia. Jesús nos aplica su justicia y por eso somos aceptados delante de Dios. Él es el que nos ha dado esa gracia y Él es el que nos ayuda a perseverar en esa gracia.
Es Él el que comenzó esa buena obra y es Él el que estará trabajando en nuestra vida a través de momentos difíciles, pero son momentos de gracia. Todo lo que yo necesito está disponible en Cristo Jesús. Todo lo que yo necesito está disponible en Cristo Jesús. Y Jesús quiere enseñarnos a nosotros que Él continuará buscando situaciones difíciles para tener momentos de redención contigo y conmigo. Que continuaremos en este mundo con esa gracia incómoda, esa gracia que muchas veces huimos de ella, pero es la gracia que nos transforma, que nos cambia. Muchas veces resistimos al cambio y Dios quiere cambiar nuestras vidas y nos coloca en lugares difíciles para cambiar nuestros corazones. Lo más hermoso de las tormentas, de las situaciones difíciles, es que los discípulos estuvieran asombrados de la sabiduría de Jesús, estuvieran asombrados del poder sobrenatural de Jesús, que estuvieran asombrados del rescate que Jesús había venido hasta ese lugar. Sin embargo, ellos no se asombraron. Muchas veces nosotros no nos asombramos. Y no pensamos que este es un momento en que Dios está provocando para rescatarme de mí mismo. Vivir por fe es vivir asombrados. Es vivir realmente maravillados de esos rescates que Dios, si no llega, nadie nos puede rescatar. De que nadie puede hacer nada por nosotros, si no es que Dios invade nuestra vida una vez más con su gracia de redención. Que podamos ver la vida diferente. Mientras que vivamos aquí, vamos a tener que enfrentarnos a situaciones difíciles, a crisis, a enfermedades. Mientras que vivamos en esta vida, en este mundo caído, no van a cesar las dificultades. Son parte que Dios usa para mostrar que nos ama y para recordarnos que necesitamos ser rescatados aún de nosotros mismos. Que el Señor nos ayude y que aprendamos a orar a que no quiten las situaciones difíciles, sino que podamos verlo con nosotros en cada situación difícil de nuestras vidas. Que el Señor nos ayude. Señor amado, gracias.